es más importante? ¿Las calificaciones o la experiencia en la vida misma, en la calle, las habilidades? Eso me marcó a mí. Claro. Ella lo sabe. Nosotros hemos ido 6 veces de aquí a Washington en autobuses a meternos en un seminario de inducción estratégica política, con 28 y 30 dirigentes políticos. Precisamente marcado por eso, de aquella vez que yo me di cuenta que necesitaba aprender para adelantarme un poco al futuro, no esperar que los acontecimientos ocurrieran, sino adelantarme conociendo un poco de estrategia. Pero entonces usted está hablando ahí de la formación académica, pero usted tiene otra cosa que lo ha llevado a ser quien es, y es la experiencia de la vida. Y eso no es algo necesariamente que uno lo encuentra en un libro, uno lo encuentra viviendo. No crea, no crea. Es que en los seminarios de estrategia, usted lo que hace es que se sumerge en el futuro. Entonces ya usted va preparado con nociones. Usted entra al futuro advertido. Eso nos lo enseñaron los cultores de la política. Ahí hay gente que te desbrozan el futuro, ¿ves? Te decían, a mí me decían, por ejemplo, en Washington, aquí hay una encuesta de las elecciones que habrá en México dentro de 6 meses. Está el señor Madrazo, que tiene 38%. El señor Andrés Manuel López Obrador, que tiene 34%. Y el señor Felipe Calderón, que tiene 23%. ¿Cuál de eso va a ser, creen ustedes, el próximo presidente de México? Todo el mundo pensaba que era el que tenía 38%. Y resulta, dice él, si fue a aprender política que ustedes vinieron, cuando alguien le presente los datos de simpatía, pregúntenle usted y al profesor cuáles son los datos de la tasa de rechazo de esos mismos 3 aspirantes. ¿La quieren saber? Nosotros le dijimos sí, claro que sí. Entonces nos presentó y resulta que el que tenía 38 de simpatía tenía 54 de rechazo. Y el que tenía 34 de simpatía tenía 58 de rechazo. Y el que tenía 23 de simpatía nada más tenía 3% de rechazo, que era Felipe Calderón. Y dice él, ustedes quieren que yo le diga quién pienso yo que puede ser el próximo presidente de México. Ese que tiene 23 hoy. Pero tiene que buscar un buen asesor que le haga la campaña en base al alto rechazo que tienen sus contrarios. Entonces eso significa que un presidente gana o un líder político gana, don Eligio, no por la simpatía o por el amor que la gente siente, sino porque menos gente lo odie. Exactamente. Esa es la explicación. Pero usted tiene que saberlo, o sea, el votante tiene que saberlo. Y para eso es que están los estrategas, para hacer saber eso. Entonces, no es en política, es en cualquier área del saber que tiene que haber estrategas que estén desbrozando el futuro para ir a lo seguro. Entonces, en política, sobre todo, ¿es suficiente hacer las cosas bien hechas para tener ese mínimo porcentaje de rechazo, o usted cree que hay más cosas que determinan que la gente no rechace a un líder, a un candidato? O sea, ¿es suficiente hacerlo bien? En la política hay muchas cosas que son positivas y otras que son dañinas. Entonces, a veces el exceso de confianza de un candidato que se considere ya ganado antes de que venga el proceso, eso es fatal. Eso es fatal. Porque lo hace faltarle respeto y estropearle la esperanza a otros. Y hacer lo que se disgusten. Entonces, esa es una cosa. Otra es que usted pueda proyectar su imagen con sus actos. Que a veces hay gente que se cree que se la sabe toda. Y no es así. El que sabe un poco más que él le detecta de una vez ese error. Y lo hace saber si es su contrario político, si es su contrincante, si es su adversario.
Entonces, si usted tiene la oportunidad de ser un ejecutivo, un gobernante, un presidente, y usted se cree que ya usted es el non plus ultra, y nadie le interesa, nadie le importa más, y comienza entonces a querer llevarse el mundo por delante, porque usted es el presidente, porque usted es el líder, usted está condenado al fracaso. Yo lo escucho, don Eligio, y trato de recordar un poco los años del PLD, tanto con el expresidente Leonel Fernández como con el expresidente Danilo Medina. Desde su visión, desde su experiencia de vida, su trayectoria política, ¿cómo usted evalúa esos años de gobierno para la República Dominicana? Nosotros surgimos en la política escogiendo entre los líderes de entonces a Juan Bosch, que después de la división con el PLD-PRD en el año 73, nos quedamos con el doctor Peña Gómez. Uno y otro eran dos seres enviados por la divinidad, dos seres iluminados, dos hombres de bien. Y cuando usted se bien orienta, entonces usted no tiene razón para fallo, para fracasar. Hay otros líderes, como el doctor Balaguer, que tenía también una sólida, sobria formación humana y académica. Y era un político sumamente destacado, inteligente, súper inteligente. Pero no tenía, era muy permisivo también con algunos de los defectos que la gente le reclama a los políticos, como el de la integridad. Él era muy tolerante, muy tolerante. Sin embargo, los que seguimos al profesor Bosch primero y después al doctor Peña Gómez, nunca tuvimos nada hasta la fecha de qué objetarle. Nunca. Y tú ves que ellos hace ya más de 20 años que murieron uno y el otro. Y no hay discurso de política, de actividad política, en la que no se termine mencionando uno de esos dos nombres. No es obra de ninguna casualidad. Es que todo el mundo siente que cuando se trata de ellos, se trata de la sumum, de la eficiencia y de la idoneidad. Es que representan la democracia. Entonces, no se puede ser peñagomista, por ejemplo, y ser ladrón, o aprovecharse y ser vago, ser tolerante. No se puede ser una cosa y la otra a la vez. Entonces, el peñagomismo o el boschismo son conductas de los políticos, que usted no lo es porque lo diga, sino porque usted lo ejerza de esa manera también. Entonces, en el PRM, de buena manera, nos recostamos del PRM los simpatizantes más puros del peñagomismo y del boschismo de entonces. Y por eso usted ve que al final la gente siente que no es malo, no es un riesgo ir a un segundo periodo con Luis Abinader, que trabaja como lo hacía Peña Gómez, trabaja de día y de noche, y cuando llega a su casa sigue trabajando y sigue llamando por teléfono si siente que hay algo que debe mejorar. ¿Qué usted piensa de los gobiernos de Leonel y de Danilo, don Eligio? O sea, ¿cómo usted los evalúa? No, muy permisivos, muy permisivos. Ahí hubo demasiadas cosas. Usted no ha visto la justicia, lo fácil que se le ha hecho descubrir. Óigame, en un caso donde hay 65 acusados, 22 han aceptado su culpabilidad y han devuelto 6.000 millones de pesos que se apropiaron indecorosamente. Ya la justicia de trabajo se le hace sumamente fácil cuando eso ocurre, que el acusado admita su culpabilidad
y devuelva parte de lo que de manera ilícita se había apropiado. Entonces eso son cosas que hablan del gobierno mismo, porque no es posible. Usted se le puede escapar uno o dos, pero 22 ya que hayan admitido. No, ya ahí se le fue la mano, ahí tenía que haber una protección de arriba abajo para que esas cosas ocurrieran. Bueno, yo escuché que usted dijo que cuando llegó aquí, usted encontró personas que trabajaban aquí, pero que no viven aquí. O sea, vivían en República Dominicana, pero cobraban en dólares. No era que trabajaban aquí, era que cobraban por el consulado. O sea, yo no trabajaba. Había 50 vicecónsules y habían 31 que vivían en República Dominicana. Pero cobrando en dólares allá, sin dar un golpe aquí. ¿Cuántos? Había 50, ¿verdad? Que eran vicecónsules. Y de ellos habían 31 que vivían en República Dominicana. Entonces, cobrando allá en dólares, porque era aquí que debían cobrar, ¿verdad? Y trabajar. Entonces nosotros, desde luego, uno no llega para hacer un chapeo bajito con el personal, porque siempre hay gente que son como la identificación de la institución misma. Pero de los 240, hubo 217 que quedaron fuera en menos de 3 meses. Y no pasó nada, porque nosotros dejamos 23 que tenían a veces hasta 30 años trabajando aquí. Porque conocían al dedillo y ellos eran los que llevaban el trabajo de la institución. Entonces, ¿por qué había que maltratarlo? Claro. Eso no. Pero los otros todos eran sustituibles. Y no se sustituyeron todos, sino que, o sea, no fue que sacamos uno para meter uno, no. Nosotros sacamos 217 y dejamos 23. Y con esos 23, encima de esos 23, se nombraron aquí 129, o sea que tenemos 152 empleados ahora haciendo lo que antes, pero no es que cobran el valor de los 240 tampoco, sino que ahí encontramos nosotros gente que ganaban $200 semanal aquí, 200, 220, 250, 300, 400, y aquí se le puso, antes de diciembre del año 20, se le pusieron $600 como salario mínimo a todo el mundo. Y entonces la gente ya asume un compromiso, claro, ¿verdad? Cuando tú le pagas con dignidad, salario mínimo estoy hablando, no quiere decir que aquí la gente gane nada más $600. Los que trabajan aquí cobran según su categoría. Aquí hay 37 dirigentes o funcionarios, entre ellos 7 vicecónsules, 7 nada más. Y hay 6 jefes de oficinas satélites y un cónsul. Y hay como 16 o 17 jefes de departamento que nos reunimos acá, somos 37 en total, que nos reunimos aquí todos los viernes a las 7 de la mañana para pasar balance, reforzar el sentido del trabajo en equipo, pasar balance de la semana y adentrarnos a lo que se va a hacer la semana siguiente.